con la presencia de la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, la gerenta de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad de Claro BTR, Cintia Soto, y Paolo Mefalopoulos, representante de UNICEF Chile, se dio a conocer la sexta versión de Radiografía Digital de Niños, Niñas y Adolescentes, desarrollada por Criteria para Claro BTR, que se realizó a 1.000 personas entre los 8 y 17 años que habitan las principales ciudades de las zonas norte, centro y sur de Chile. El estudio se aplicó en diciembre de 2022 y los resultados se revelaron en una actividad en el Museo Interactivo Mirador, los cuales dejaron en evidencia que el perfil de este grupo etario ha cambiado en materia digital luego de la pandemia. En ese contexto, disminuyó el tiempo de conexión de más de 4 horas de lunes a viernes respecto al año anterior. De 40% bajó a 31%. Pero se aprecia que los fines de semana, los niños, niñas y adolescentes pasan más tiempo conectados. 48% declara que está en Internet más de 4 horas al día. Por otro lado, el tiempo de recreación al aire libre el fin de semana es de solo 1 hora para los menores entre 13 y 17 años y de 2 a 3 horas para los niños y niñas entre los 8 y los 12 años. Además, el 58% dice que hace más actividades presenciales de las que hacía antes de la pandemia. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, comentó que, tras los 2 años de pandemia, quedó demostrado que hoy tenemos como país un gran desafío en este ámbito. Cintia Soto, gerenta de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad de Claro BTR, subrayó que, como empresa de telecomunicaciones, nos interesa conocer qué hacen los niños, niñas y adolescentes en Internet. Cuando partimos con este estudio hace 6 años atrás, la tenencia de celular era súper baja y los niños principalmente lo tenían a partir de los 14 años. Bueno, la pregunta que tú haces da como relevancia, en el fondo, que ha cambiado tanto el uso de la tecnología y la accesibilidad de los dispositivos que efectivamente tenemos que ir disminuyendo la edad de los que les preguntamos. Y ojo ahí, porque es bien relevante el rol que cumplen los padres en el uso positivo que dan los niños para esa tecnología y la cantidad de tiempo que los niños tienen que tener el celular y en que lo ocupan. El uso positivo de la tecnología nos referimos efectivamente a eso, es tener la capacidad de entregarle a los niños las habilidades para que ellos entiendan que este dispositivo te abre oportunidades, la educación te permite a través de videojuegos aprender, pero ojo con los videojuegos, no todos los videojuegos son efectivamente sanos. Y lo segundo, ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con los videos que ven los niños en TikTok? Hay un mundo de contenido que no necesariamente es relevante para ellos de acuerdo a esa edad. Tenemos que ver también la protección de ellos frente a imágenes que en el fondo superan lo que un niño, por ejemplo, de 6 años pudiera eventualmente ver. Entonces tenemos que tener cuidado como papás de diferenciar el uso positivo de lo que no es, de lo que es riesgoso efectivamente para ellos. El desafío de la tecnología y de la conectividad es un desafío múltiple, es público-privado. Por una parte tenemos al Ministerio de Educación con todas las políticas que desarrolla para que los profesores sean capaces de orientar a los niños en clase en el uso de los dispositivos y también lo que pasa a nivel familiar. Y creemos que esta evolución de la tecnología hace relevante de que cada papá y mamá o adulto responsable en la casa converse cuáles son los criterios mínimos para poder identificar cuál es el contenido que los niños tienen que ver. No es lo mismo entregarle a un adolescente de 17 años un dispositivo como un celular para que efectivamente haga tareas que hacerlo efectivamente con un niño de 6 o 7 años. Tenemos que tener nosotros los criterios suficientes para entender cuál es el mejor contenido para los niños o no. Los niños aprenden, saben ya que a través de TikTok y a través de YouTube pueden aprender porque hay tutoriales. Entonces ellos ya saben que esa es su escuela, la escuela 2.0. Entonces lo utilizan y por eso en el fondo sube la capacidad y la cantidad de niños que utilizan esa tecnología. Es relevante que los padres y que la sociedad en conjunto entiendan que la tecnología es una herramienta para potenciar el aprendizaje, pero también tiene riesgos. Entonces, ¿qué tipo de videos ven nuestros niños? ¿Cuál es la cantidad de tiempo que le dedican al uso de la tecnología, en este caso el celular, a los videojuegos? ¿Qué tipo de contenido ven en TikTok? Es relevante tener una conversación a nivel familiar sobre estas temáticas. No nos parece que los niños los tengamos que dejar solos. Durante mucho tiempo se habló que los niños eran nativos digitales. Ser nativos, vivir en un lugar y ser parte de eso de manera natural. Nosotros creemos que los niños son huérfanos digitales en estos temas. Es necesario acompañarlos, poner límites,
preocuparnos de lo que efectivamente ellos están viendo. Es una responsabilidad de todos y ese es el llamado que hacemos a través de Claro VTR. En el estudio nosotros les preguntamos si ellos efectivamente han sido víctimas de algún tipo de delito cibernético, alguna estafa, de intento de estafa, y en términos de ciberacoso, nosotros también le hemos preguntado en ciberacoso si ellos efectivamente han sido víctimas o han visto que otros niños han sido víctimas y las respuestas son positivas, ¿ya? Los niños tienen conciencia de que esto efectivamente es una problemática real, pero tenemos que entender también que son niños y que tienen que ser acompañados por sus padres en el proceso de reflexionar sobre qué cosas o no tienen que hacer a través de Internet. La encuesta, como bien saben, es para niños entre 8 y 17 años y las preguntas que le hacemos a esos niños tienen que ver con cuáles son los juegos y los videojuegos que más juegan. Y ahí están los de construcción de ciudades o de estrategia. Y esos son principalmente los dos juegos que ellos utilizan de mayor manera. Nosotros creemos que hay un riesgo importante. Cerca del 56% de los niños estima que ha sido víctima de algún tipo de llamada telefónica o de solicitud de datos personales a través de Internet. Esa sola demostración de la cantidad de datos que les tienen que estar solicitando nos hace ver y nos hace reflexionar con que existe la necesidad real de generar un plan de sensibilización en ciberseguridad, porque es algo que está pasando todos los días. El chatear con profesores ha ido bajando en los últimos 3 años. En el estudio de 2020, un 70% declaraba mensajear con docentes. En 2021, un 62%. Y en 2022, hay una drástica caída a un 46%. En materia de ciberseguridad, más de la mitad de los encuestados afirma que ha recibido llamadas engañosas o con la finalidad de concretar estafas. Los resultados reflejan un aumento respecto a la medición anterior, ya que de un 49% subió a un 56% entre un año y otro. Paolo Mefalopoulos, representante de UNICEF Chile, explicó que el entorno digital ofrece inmensas oportunidades a niños, niñas y adolescentes. Estos estudios como estos nos ayudan exactamente a definir políticas sobre este tema. Está clarísimo que el entorno digital presenta muchas oportunidades en los niños, especialmente en el campo de aprendizaje. Sabemos que Chile necesita reactivar la parte educativa y necesita recuperar grupo de niños, niñas, adolescentes que se quedaron atrás durante la pandemia. Ahora, el riesgo, de otro lado, es que se use demasiado esos medios y se usen de manera no apropiada. Hemos visto, el estudio presenta que más de la mitad de los niños y las niñas han sido contactados con medios digitales para personas que son estafadoras o son personas que no conocen. Entonces, es una materia bien compleja, pero lo que dice alrededor del mundo es que se necesita un balance entre el uso de medios digitales y la vida al aire libre, la vida real, interpersonal de esos niños, especialmente en edad temprana. Sí, yo creo que en tu pregunta hay dos como dimensiones. La primera es lo que tiene que ver con la protección de datos, pero quizás la más relevante y la más educativa tiene que ver con la formación, el acompañamiento y la orientación que damos a los niños y niñas en el buen uso de las potencialidades que tienen las tecnologías. En ese sentido, hay toda una dimensión formativa que tiene que ver con algo que trasciende las herramientas propiamente tal, a saber usar recursos, a saber manejarse con las herramientas tecnológicas y avanzar efectivamente en qué es lo que supone tener una conducta responsable y favorable en relación a las tecnologías. Nosotros como Ministerio hemos avanzado en una visión de una perspectiva más ciudadana, es decir, cómo el uso de las tecnologías es una dimensión de esta construcción de ciudadano que tiene derechos y tiene responsabilidades respecto a la tecnología, y eso de alguna manera nos pone a todos en el desafío de orientar, acompañar para darle un buen uso a esta importante herramienta. La evidente consecuencia, digamos, de que los niños pasan gran parte del tiempo de manera autónoma frente a estos recursos es, por supuesto, un riesgo, pero yo creo que por eso que el rol de la educación es tan importante en términos de la posibilidad que tenemos de desarrollar habilidades
habilidades de pensamiento crítico, es decir, que los niños sean capaces, a partir de la perspectiva educativa, de ir desarrollando herramientas para distinguir la veracidad de la información, para distinguir lo correcto, lo incorrecto respecto del uso de las tecnologías, y eso siempre tiene que estar mediado por un adulto, que en este caso también nosotros como sistema educativo, desde los docentes asumimos esa responsabilidad. Esto es un tema que se aborda en los colegios y en las instituciones educativas, y estamos orientados efectivamente a darles herramientas a los niños para darles ese buen uso. ¿Están capacitados los profesionales? Porque en el fondo aquí hay una brecha generacional que yo, teniendo ya casi 34 años, me impacta. Efectivamente, como lo señalé hace un rato, estamos en esta orientación de darle formación a los profesores, sobre todo a las implicancias que tiene esto educativamente. Tenemos además, nos acompaña acá el director del Centro de Innovación del Ministerio de Educación, quien tiene mucho más detalle de cuáles son las estrategias y los recursos que estamos utilizando, pero en términos generales sí plantearles que una línea de trabajo fuerte y permanente que hemos desarrollado es el tema de la formación docente en esta temática. Más allá de las decisiones particulares que pueda tomar un apoderado en su manera de abordar el tema de las tecnologías, es clave que en las reuniones de apoderados, con la anuencia y con la orientación de los profesores, efectivamente se vayan desarrollando ciertos acuerdos y ciertos consensos respecto de temas como el horario, la utilización, el eventual acompañamiento y el nivel de injerencia que tienen los padres en las redes sociales de sus niños. Yo creo que esto debe ser abordado de una perspectiva positiva, de que no deben haber cosas ocultas ni sesgadas, y por eso que es importante que los papás tengan conversaciones permanentemente y orienten este diálogo respecto del uso que se le está dando a la tecnología, y por supuesto en esa línea el bueno o mal uso. Por supuesto que yo creo que es importante tener ese tipo de conversaciones, cuáles son los límites, cuáles son las potencialidades, pero también cuáles son los riesgos, tanto de afectar a otros con esta utilización como ser afectados. Lo que más hago es hablar con mis amigos y llamarlos por cámara. Lo uso para conversar con mis papás y divertirme usando YouTube, sobre todo. ¿Qué riesgo crees que se puede encontrar en Internet y en el acceso a la tecnología? Hackeos y todas esas cuestiones que te pueden sacar información y pueden ser muy peligrosas. Como chatear, jugar distintos juegos para pasar el rato. ¿Qué juego? Antes usaba Fortnite, FIFA también, Mario de vez en cuando, muy entretenido. En comparación al estudio anterior, en esta versión se aprecia una disminución en el conocimiento de lo que es la huella digital. Sin embargo, entre aquellos que saben qué es, sube la noción respecto a que se trata del rastro que se deja en Internet. Respecto al concepto de inteligencias digitales, la muestra evidenció que la mayoría sigue sin saber lo que son, pero están interesados en que les enseñen más habilidades de este tipo, un 63%. Además, existe conciencia de que los dispositivos tecnológicos generan daños al medio ambiente.